A continuación, gente ilustre para cada día. Con el padre Jean-Pierre Bissenbach. Gente ilustre para cada día. 22 de junio. Franklin Delano Roosevelt. Nació en Hyde Park, Nueva York, el 30 de enero de 1882 y murió en Warm Springs el 12 de abril de 1945. Fue un político y abogado estadounidense que ejerció como el 32 presidente de Estados Unidos, desde 1933 hasta su muerte en 1945. Miembro del Partido Demócrata, ganó 4 elecciones presidenciales consecutivas, convirtiéndose en una figura central de los acontecimientos mundiales de la primera mitad del siglo XX y en el presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo en la historia del país. En sus 2 primeras legislaturas, Roosevelt presidió el gobierno federal durante la mayor parte de la Gran Depresión y puso en marcha un ambicioso programa nacional conocido como New Deal, en respuesta a la peor crisis económica en la historia de Estados Unidos. Líder indiscutible de su partido, forjó la llamada Coalición del New Deal, que definió las líneas maestras de la política y el liberalismo moderno en Estados Unidos de las 3 décadas posteriores. Su tercer y cuarto mandato estuvieron marcados por la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que terminó apenas unos meses después de su muerte en el cargo. Roosevelt nació en Hyde Park, Nueva York, en el seno de la familia Roosevelt, una adinerada familia con miembros de gran notoriedad, como William Henry Aspinwall, destacado empresario, o Theodore Roosevelt, 26 presidente de Estados Unidos. Roosevelt se graduó en Groton School of Harvard College. Asistió a la Escuela de Derecho de Columbia, institución que sin embargo abandonó tras aprobar el examen que facultaba a ejercer la abogacía en la ciudad de Nueva York. En 1905 se casó con su prima quinta, Eleanora Roosevelt, con quien tuvo 6 hijos, 5 de los cuales alcanzaron la edad adulta. En 1910 ganó las elecciones al Senado por el estado de Nueva York y tras 2 años como senador se convirtió en subsecretario de Marina del presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Roosevelt se presentó como compañero de fórmula de James Cox en la candidatura del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 1920, pero Cox fue derrotado por el republicano Warren Harding. En 1921, Roosevelt contrajo una enfermedad, en ese momento diagnosticada como poliomielitis, que dejó paralizadas sus piernas de forma permanente. Mientras trataba de recuperarse de su enfermedad, fundó un centro de rehabilitación en Warm Springs, en el estado de Georgia, para tratar a enfermos de polio. A pesar de no poder caminar, sin ayuda y con muchos epígonos de la política estadounidense, dando por concluida su carrera política, Roosevelt regresó a la política tras su victoria en las elecciones a gobernador del estado de Nueva York de 1928, cargo que ocupó entre 1929 y el 33, donde destacó por sus programas para combatir los efectos de la crisis económica que azotaba el país. En las elecciones presidenciales de 1932, Roosevelt derrotó al presidente republicano
Herbert Hoover por una aplastante mayoría. Asumió el cargo de presidente en medio de la Gran Depresión, la peor crisis económica en la historia de los Estados Unidos. Durante los primeros 100 días del 73 Congreso de Estados Unidos, Roosevelt encabezó una nueva legislación federal sin precedentes y dictó abundantes órdenes ejecutivas que establecieron el New Deal, una amplia variedad de programas de ayuda, recuperación y reforma. Creó numerosos programas para aliviar la situación de los desempleados y numerosos programas para aliviar la situación de agricultores mientras se trabajaba en la recuperación de la economía a través de nuevos organismos como la National Recovery Administration. También puso en marcha múltiples e importantes reformas regulatorias en el sector financiero, de las comunicaciones y laboral, además de convertirse en el presidente que puso fin a la ley seca. Se sirvió de la radio para hablar directamente al pueblo estadounidense, con más de 30 discursos durante su presidencia, conocidos como charlas junto a la chimenea, y se convirtió en el primer presidente del país en salir en televisión. Con la economía dando síntomas notables de mejora entre el 33 y el 36, Roosevelt ganó de nuevo las elecciones con una amplia mayoría en 1936. Tras su reelección, intentó la aprobación de su proyecto de ley de reorganización judicial de 1937, que habría ampliado el número de jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, una mayoría de senadores y congresistas de ambos partidos, que a partir de entonces se conocería como Coalición Conservadora, bloqueó la aprobación del proyecto de ley y de nuevos programas y reformas del New Deal. La economía volvió a caer en una profunda recesión en 1937 y 38. Muchas de las leyes, regulaciones y nuevos organismos creados por Roosevelt sobrevivieron a su gobierno, como la Comisión de Bolsa y Valores, la National Labor Relations Act, la Corporation Federal de Seguro de Depósitos, la Seguridad Social o legislación laboral como la Fair Labor Standards Act, que estableció el derecho a un salario mínimo, entre otros. Reelegido en las elecciones de 1940, se convirtió así en el único presidente estadounidense en servir más de 2 mandatos. Con una Segunda Guerra Mundial en ciernes, Estados Unidos se declaró oficialmente neutral, pero Roosevelt proporcionó un fuerte apoyo diplomático a Reino Unido, la República de China y desde 1941 a la Unión Soviética. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, el Congreso declaró la guerra a Japón, tras un célebre discurso de Roosevelt donde definió el ataque japonés como una fecha que vivirá en la infamia. Días después, el Congreso también aprobó la declaración de guerra a Alemania e Italia. Asistido por su ayudante, Harry Hopkins, y con un extraordinario apoyo del pueblo estadounidense, trabajó en estrecha colaboración con el primer ministro británico Winston Churchill, el líder soviético Joseph Stalin y el generalísimo chino Chiang Kai-shek para la derrota de las potencias del eje. Roosevelt encabezó la movilización de la economía estadounidense para apoyar el esfuerzo de guerra y estableció la estrategia de Europa primero.
haciendo de la derrota militar de Alemania una prioridad, incluso por delante de la de Japón. Seguimos buscando gente ilustre que nos anime.